Hubo un tiempo en el que la ciencia se usó para leer el carácter de las personas, con solo palpar su cabeza. Una supuesta técnica que prometía descubrir si eras un genio, un criminal o incluso si pertenecías a una raza superior. No era magia, era algo que se presentaba como ciencia, la frenología. Y aunque hoy suene ridículo, durante el siglo XIX influyó en la política, la educación, la criminología y también en el racismo. Esta es la historia de cómo una pseudociencia sirvió para justificar desigualdades durante más de un siglo. La frenología nace a finales del siglo XVIII, de la mano de Franz Joseph Gall, un médico alemán convencido de que todas nuestras facultades mentales y morales estaban localizadas en regiones específicas del cerebro. Según Gall, si una persona tenía una habilidad desarrollada, como la música, el lenguaje o la agresividad, esa parte de su cerebro crecería, y como el cráneo se ajusta al cerebro, esas zonas podían palparse desde fuera. De ahí nace la idea de que los bultos y las hendiduras del cráneo revelaban la personalidad y el destino de cada individuo. En pleno siglo XIX, esta idea se expandió como un incendio. Charlatanes, médicos y profesores de universidades empezaron a medir cabezas y vender manuales de frenología. Había incluso consultas donde, tras analizarte el cráneo, te recomendaban en qué trabajar o con quién casarte. Parte del éxito de la frenología estaba en que ofrecía respuestas simples a preguntas complejas. ¿Por qué alguien era un criminal? ¿Por qué unos triunfaban y otros fracasaban? ¿O por qué algunas culturas dominaban sobre otras? En una época en la que la biología, la neurología y la psicología apenas estaban naciendo, la frenología parecía científica. Usaba mapas del cráneo, instrumentos de medición, gráficos, tenía la estética de la ciencia, y eso la hacía convincente. Además, se conectaba con un deseo humano muy fuerte: clasificar y ordenar el mundo. No solo queríamos entender la naturaleza, también a las personas. Pero aquí es donde la frenología mostró su lado más oscuro. Muchos frenólogos afirmaban que había diferencias raciales en la forma del cráneo, y que esas diferencias explicaban la supuesta superioridad de unos pueblos sobre otros. Esto sirvió para reforzar prejuicios raciales en Europa y Estados Unidos. Los esclavistas en el siglo XIX llegaron a usar la frenología como argumento. Según ellos, la forma de la cabeza de los africanos los hacía más aptos para el trabajo físico que para el intelectual. En criminología también se usó para identificar cabezas criminales, asociando ciertos rasgos a la violencia o la falta de moral. Eso derivó en discriminación sistemática hacia personas pobres, inmigrantes o marginadas. La frenología no era solo un error científico, fue una herramienta de poder que reforzó jerarquías y desigualdades. Con el avance de la neurología real, la frenología empezó a desmoronarse. A finales del siglo XIX ya había evidencia sólida de que el cerebro no funcionaba en compartimentos tan simples y que las protuberancias del cráneo no decían nada sobre las personas. Sin embargo, su influencia se mantuvo durante décadas. Muchas ideas de la frenología sobrevivieron en otras pseudociencias e incluso en la cultura popular. De hecho, el deseo de buscar en la biología respuestas para justificar comportamientos humanos no desapareció. Desde la criminología lombrosiana hasta teorías raciales del siglo XX, la sombra de la frenología siguió presente. La frenología nos recuerda que no toda ciencia que parece convincente es real, y que cuando una idea pseudocientífica se alinea con prejuicios de una sociedad puede ser peligrosa, porque lo que empezó como un intento de estudiar el cerebro terminó siendo usado para legitimar el racismo y la desigualdad. Un recordatorio de que la ciencia necesita siempre algo más que instrumentos y palabras técnicas, necesita espíritu crítico y ética. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de curiosos científicos.